Estamos ahora evaluando, mirando cómo va la campaña, mientras que usted y yo, y probablemente un alto porcentaje de los ciudadanos, nos íbamos preocupando entre la mentira de un candidato, las contradicciones del otro. Estaban pasando cosas muy fuertes, muy complicadas. Firmas de tratado a los que no hemos tenido acceso. Tiene que ver, todo esto es lo que les digo, con el tercer tema para la noche. Señor director, por favor, adelante. TPP, de lo que no se habla en la campaña, ¿no? Esta famosa firma de este tratado que se ha hecho el 5 de febrero, se han reunido los 12 ministros de Economía, de Comercio y Turismo, de Comercio en términos generales en Nueva Zelanda, para ratificar un tratado. Estamos esta noche acompañados de Paul Laurent. Yo siempre intento darle bien a tu apellido, Paul. Muchas gracias por el sí. Miguel Ferreira, que es analista político y abogado también, y nos acompaña Juan Carlos Sánchez Monte de Oca, que es economista. Juan Carlos, impresiones sobre lo que se dice y sobre lo que hay respecto a este tratado. Bueno, muchas gracias, Jota. Yo creo que todos los tratados implican pues siempre un análisis y una evaluación, ¿no? El Perú en los últimos años ha estado firmando una serie de tratados, no es un tratado nuevo, sino que el Perú en los últimos, mira, el mundo ha cambiado, vamos a un poco hacer el análisis. El año 1989, cuando se cae el muro de Berlín, eso hace que se consolide a nivel mundial el sistema capitalista. Si no me equivoco, el año 1991 se consolida la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces tenemos las cuatro patas de la mesa, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la OMC. Ese es el nuevo régimen. Solo como un intro nada más. Claro, como un intro para poder entrar. Ese es el nuevo régimen y el nuevo sistema internacional que rige, ¿no? Claro, Paul. Sí, mira, ciertamente, como se señala, los tratados están de moda, pero desde el siglo XIX. El problema es que sí, estos tratados realmente son de libre comercio. Porque yo entiendo la libertad como un principio. Y si es así, no necesito negociar con nadie el esquema de libertad. Es decir, estamos ante un esquema realmente liberal de comercio o un esquema mercantilista de comercio. Yo creo que ese es un punto a tener en cuenta. Ahora entramos en todo caso. Bueno, yo creo que ahí hay un punto de vista, me parece interesante, pero yo creo que la pregunta es ¿por qué los países buscan los tratados? Si me permite, por favor. Miguel. No, todo tratado es sumamente importante, más aún cuando el Perú, desde la época del 2000 a la fecha, ha ido un incremento en lo económico, justamente a raíz de los tratados internacionales. Todos los tratados de libre comercio, coincido ahí con Paul, respecto a las libertades. En términos de libertades económicas, bienvenido todo tratado, pero ojo con el tema mercantil. Claro, que vayan a imponerse los intereses de un privado. Porque una cosa es el negocio en sí, el mundo del empresario directamente, y el otro es el beneficio de la gente. Sí. Claro, pero hay un informe preparado sobre el tema. Pero si me permite, sí. Yo creo que también acá hay que hacer una precisión que es muy importante. Los países no firman tratados porque quieren firmar tratados. Los países firman tratados porque las empresas son las que presionan para que se firmen los tratados. Obviamente los países lo firman. Entonces, ahí hay un tema que hay que analizarlo con profundidad, ¿no? Juan Carlos, si me permite, tenemos preparados un informe. Por favor, señor director, presente usted el informe que hemos elaborado para ustedes. Mientras la campaña electoral se alternaba entre las mentiras y las contradicciones de los candidatos del poder fáctico, el gobierno de Ollanta firmaba un tratado de comercio que podría vulnerar seriamente los intereses de nuestra patria. TPP, el Tratado Secreto de Ollanta. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP por sus siglas en inglés, fue firmado el 4 de febrero por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, en Nueva Zelanda, al que acudieron los 11 ministros restantes de los países que la conforman. El problema con este tratado es que ha sido negociado de manera secreta y a la fecha el texto final es inaccesible para cualquier ciudadano, o sea, secretismo total. Sin embargo, las grandes corporaciones sí han tenido acceso a estos documentos durante todo el proceso, lo que les ha permitido defender y promover sus intereses.
Lo poco que se sabe es gracias a las filtraciones que hizo la página web Wikileaks. De acuerdo a esa información, gracias a este tratado, los laboratorios productores de fármacos podrían vender los medicamentos de última generación para el tratamiento del cáncer, diabetes, entre otros, a precios exorbitantes, por los que el Estado tendría que desembolsar cantidades descomunales de dinero y para las personas de pocos recursos simplemente serían inaccesibles. Por otro lado, las naciones firmantes se obligan a adecuar sus leyes para que las grandes corporaciones internacionales no sean juzgadas en tribunales nacionales, sino que sus casos sean vistos en cortes privadas internacionales. Estos son solo uno de los tantos temas que contempla este tratado y de los que poco sabemos, como por ejemplo las libertades civiles en Internet, que podrían verse también afectadas. Lo más preocupante es que se estaría buscando ratificar este tratado en el Congreso en medio de una campaña electoral y con un parlamento que ya está a punto de culminar su periodo. Bueno, esto preocupa porque este es un tratado que va a marcar la historia no solo del Perú, del mundo en realidad. Son 4 tratados los que están firmando, el PTT, ya me equivoqué, el PTT, ¿no? Sí. El TPI, TISA y uno más que están configurando el escenario mundial. Lo que preocupa, Juan Carlos, es que este tratado haya sido firmado y elaborado en secretismo. O sea, hasta ahora no hay nadie que tenga acceso al texto final. Eso es una preocupación para cualquier ciudadano y para cualquier... La preocupación es que todos los tratados tienen que exponerse, tienen que ser de dominio público, porque acuérdate que un tratado después va a ser ratificado por el Congreso y eso es como si fuera una constitución, porque ese es el rol que cumple. Acá están los abogados que lo pueden explicar mejor, pero yo lo que quiero es hablar en sí de los tratados, ¿no? Los tratados... ¿Pero te parece bien que firmemos un tratado del que no sabemos cuál es el contenido? ¿Cómo me va a parecer bien? Al contrario, por eso que sería interesante que lo pongan de dominio público, que se presente y que sea analizado. Si bien es Pero cierto, la práctica para este tratado a nivel internacional es que nadie sabe cuál es el texto. Y nuestro Parlamento lo va a aprobar, digo, en estos meses, pero porque mira, la Comisión yo no creo que ha sea dicho, tan nos secreto. prioriza. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos tiempos se le está dando mucho más importancia a estos temas de coyuntura, porque los tratados tienen que haber habido mesas de negociación, tienen que haber habido acuerdos, tienen que haber funcionarios que han estado al tanto, han estado viajando. En fin, hay una serie de mecanismos en una negociación. Pero de acuerdo a la página web no hay el texto final. Bueno, eso sí es preocupante. O sea, nosotros ahorita estamos haciendo un análisis sin haber revisado. Yo te quiero comentar, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, el acuerdo con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y se puso a discusión una serie de aspectos, la gente los conocía, vimos cuáles eran los aspectos favorables, y si uno quiere hacer una evaluación de un tratado, cuando se evalúa, ¿no es cierto? Puede estar de acuerdo o no, si es que tiene el texto. Así es, en algunas cosas uno puede, porque siempre en una negociación hay sectores que salen favorecidos y sectores que no salen favorecidos. Claro. Fundamentalmente los sectores que salen favorecidos, mayormente en los tratados de comercio, siempre son los sectores exportadores, Miguel, ¿no? Es preocupante que este Congreso legitime un acto realizado por el Ejecutivo cuando éste está en salida. Eso democráticamente, la democracia tiene que ir mucho con el tema económico. Lamentablemente este gobierno está de salida y debería dejarle al otro gobierno este tema del tratado. Y finalmente ver que el nuevo Congreso de la República confirme este tratado, pero a conocimiento público, para que los especialistas tengamos una opinión al respecto y se sepa qué es lo que va a firmar el Estado en razón a las políticas que de alguna u otra forma pueden perjudicar los intereses de la ciudadanía, ¿no? Sí, mira, es interesante. El día jueves, si no me equivoco, salieron unos muchachos de las universidades en la noche a protestar contra el TTP. ¿Protestan sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la ignorancia total, o sea, no se conoce. Ahora, eso por el lado de los que están en contra. Pero ¿no será del que tratado. están pidiendo el texto? Oye, quiero saber qué cosa estás firmando. Bueno, no están pidiendo el texto, simplemente están asumiendo que lo es lo que lo conocen, poco que sus se discursos sabe... lo tienen. Es cierto, por ejemplo, yo también entré a la página web del Ministerio de Comercio Exterior y no hay nada. No hay nada.
absolutamente nada. Uno Solo pone en el algunos buscador y borradores, no pero en realidad el encuentra texto nada. final Eso no es hay. preocupante. por Claro, ejemplo. eso está mal, ¿no? Ahora, tanto para los que son súper críticos de este tipo de tratados como los que son súper optimistas, la realidad nos ha mostrado ya con casi 20 tratados de libre comercio firmados que ni uno ni el otro tuvo la razón. O sea, no vino el paraíso ni tampoco el infierno. Yo me acuerdo de un economista que señalaba que al día siguiente prácticamente firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los campesinos iban a casi a desaparecer, que las medicinas iban a colocarse a precios exorbitantes. No, las medicinas están como están, tan caras, baratas y qué sé yo. O sea, y en el rubro de la agroexportación, por ejemplo, Pero ¿no? La si cosa me cambió. permites, Paul, les dejo la pregunta. En un análisis y en perspectiva de lo que fue el TLC con Estados Unidos, vemos, nuestra balanza comercial sigue en pierde para nosotros. Seguimos comprando. No, la balanza comercial es favorable. Para nosotros, Claro, en el agro. Pero no A ver, solamente, a ver, es decir, que vamos nosotros le un poco- vendemos más de lo que ellos nos venden. Pero por supuesto, en términos generales, las exportaciones Es un país peruanas chico, son ¿no? superiores a las importaciones y tienes que hacer un análisis, ¿no? Mira, ¿Por ¿qué pasa? ¿Por qué dices que ellos nos venden más de lo que nosotros No, vendemos? yo lo que te voy a explicar ahorita es el contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el problema antes? Porque el los problema, especialistas dicen exactamente lo claro, que el es. problema en el mundo era que no había acceso a la información, ¿no? Antes un campesino, tradicionalmente el abuelo, el tatarabuelo, sembraba caña de azúcar y como no tenía acceso a la información, seguía sembrando. No interesaba si el precio bajaba o subía, solamente conocía. Hoy día, tanto en la costa, inclusive ya en la sierra, se están moviendo de acuerdo al mercado. Este año, ¿qué se siembra? Tal producto, porque ese nos está dando dinero. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado. Hoy día estamos viviendo un mundo donde la gente tiene acceso a la información y la gente se va moviendo de acuerdo a los mercados. Y esa es una de las explicaciones por qué los tratados no han caído en lo que él decía, ¿no? La gente rápidamente va cambiando de producto, se va moviendo de acuerdo a las necesidades del mercado. Y los tratados en esta última etapa, ¿por qué se han firmado? ¿Por qué? Porque si yo no tengo un tratado, por ejemplo, con un país determinado X, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero invertir plata peruana o viceversa, el tratado lo que me da es la seguridad que yo con ese país que no tenga ninguna relación, ya tenemos un marco para iniciar negociaciones. A ver, esa es la preocupación parte que tengo, positiva. y yo quisiera que la vean acá. Los chicos salieron a protestar, varios de ellos terminaron arrestados. El tema es que, en principio, el tema ni siquiera fue difundido por la prensa, o sea, fue acallado simplemente, ¿no? Pero en todos los países, ¿ah? Pero, O sea, y no solo en el Perú, está pasando en Chile, donde sectores, digamos, un poco más informados comienzan a salir y protestar sobre el tema. Ahora, pero ellos salen a decir... Pero siempre en una negociación hay ganadores y Es que me parece derrotados. legítimo, pero lo importante es que sepamos que está escrito ahí. O sea, Paul decía... Paul dice- eso no está en discusión, tú tienes toda la razón. O sea, ¿cómo nosotros podemos permitir algo que no conocemos, no? Ahorita lo que estamos haciendo es pura conjetura, porque nosotros inclusive no hemos tenido ni siquiera acceso a revisar el tratado, pero sí podemos hacer un análisis viendo los casos que Ahora, ya se han dado en el Perú, ¿no? Y de hecho, hay alguna información que sí se sabe sobre este tratado, pero no por manera oficial. Pero ¿no? son voces oficiosas, ¿por qué? Porque mientras que nosotros no leamos el texto, simplemente son decires de Pero terceros. claro, pero en este caso de lo que se sabe son los documentos filtrados por Wikileaks de este periodista Julian Assange, que dijo, oye señores, les comento que hay un tratado que ustedes están firmando y les cuento que acá está, ¿no? Y por ese tratado nos supimos, los peruanos, que le estábamos dando a los laboratorios 5 años, 8 y quién sabe, 10 años más para que puedan tener monopolio sobre sus patentes cuando se acaben, tratándose de los famosos medicamentos biológicos, ¿no? según la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, si no me Sí, equivoco, sí, Magali ¿no? Silva. Eso no va a suceder. O sea, estoy repitiendo lo que ella ha dicho, ¿no? Y eso lo tomaremos en cuenta en futuro, ¿eh? He dicho que eso no va a suceder, que se van a respetar los plazos de las patentes ya y que no se va a sumar nuevos plazos. O sea, si se ha firmado en el tratado reconocimiento a 20 años por tal licencia, no, se asume que es desde tiempo atrás, ¿no? Y tomamos la palabra. Y eso porque es hay que asumir cierto. eso. Y hay una cosa que es adicional. Cuando tú firmas un tratado de libre comercio, también viene una adecuación normativa con ese tratado, ¿no? Todo Se hace un paquete. es un paquete para que puedas calzar el tratado con el marco normativo de un país. Eso ya es conocido. O sea, que ahora lo digan, tiene que haber un condicionamiento. Eso es natural. Lo que tenemos que ver es que si ese condicionamiento va a ser favorable al país. Mira, El caso, por ejemplo, insisto en un si me tema. permites. Siempre en una negociación
Y en un tratado siempre van a haber sectores favorecidos. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿quiénes son los grandes favorecidos en una negociación? Primero son los exportadores. El caso, por ejemplo, de Gamarra y la ropa china que ingresa al Perú, ¿no? Se ha firmado un tratado y lo que se ve es, en la práctica, que han ingresado o ingresan containers y containers de ropa a un costo donde no se puede competir. Sí, pero ahora no, Indecopi incluso no ha tenido capacidad de respuesta. Por favor. Ahora, mira, indistintamente a las formalidades, lo que se tiene es el temor de que esto se apruebe entre gallos y medias noches. Ese es el temor, o sea, la falta de legitimidad frente a una legalidad que puede tener un tratado. Lo que nosotros como ciudadanía no podemos permitir es eso. Y hacen bien las personas que hacen las protestas correspondientes, porque eso es generar ciudadanía. Yo particularmente estoy de acuerdo. El tema es que esto tiene que ventilarse y esclarecerse para que los especialistas emitamos una opinión y esto tenga conocimiento del público en general. Porque hacen bien en manifestarse las personas en contra de este secretismo. No siempre, además es un derecho para empezar. Pero tú dijiste hace un rato, salieron los muchachos a protestar. Sí, porque... Y no saben contra qué protestan. Sí. Protestan porque no saben, precisamente. Pero bueno, eso no se manifestó. O sea, se decía varias cosas muy puntuales que no... Realmente puede ser que estén o no estén, ¿no? Ahora, con relación a lo que señalabas de los textiles como ejemplo, ¿no? De lo que puede venir... Es lo que te decía al comienzo, ¿no? ¿Libertad para quién? Para el empresario, en este caso de Gamarra, ¿no? Que se ve afectado por la llegada de productos de China o de la India, por ejemplo, y la gente. Si protegemos a los de Gamarra y la gente que consume, que compra telas, ¿no? Que no puede acceder a un precio X en el mall, va a Gamarra y compra tela china o de la India. Si ponemos aranceles a esos productos para defender a los de Gamarra, pero lo peor de esto es que viene acompañado gente. de dumping, y esa es una competencia eso deshonesta, ni y el Estado no tiene capacidad de regular ni defenderse. Pero ni siquiera lo han demostrado. Mire, a ver. Ni siquiera lo han demostrado, ni en Indecopi. En Indecopi se ha demostrado. No lo ha demostrado. Tuvieron salvaguarda por un mes, por un año. Pero por eso existe la llegada todavía de productos de la India y de China. Vamos a recibir llamadas del público, por favor. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, señores. Sí. Yo creo que los tratados están mal hechos para el Perú. Por ejemplo, señores, una pastilla para cáncer en Bolivia está $1.40. Aquí en Perú está 28 soles. Además han patentado Indecopi, una empresa transnacional con Bristol Myers, y ha patentado por 5 años cuántos millones de soles esa compañía transnacional va a acaparar el dinero, señores. Muchas gracias. Aló, le escuchamos, adelante, brevísimamente. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, adelante, por favor. Quisiera opinar en un programa tan interesante, realmente poder pues opinar es muy importante. Pensamos, o al menos yo pienso que todo esto se da cada vez se agranda el abuso de poder que realmente no permite una verdadera democracia. Por lo menos somos muchos los que no creemos ya en la democracia, porque la democracia se basa en el poder de la gran mayoría. Okay, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Amigo, buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Mire, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, un liberal, está diciendo que está totalmente en desacuerdo con ese tratado TPP, porque es un tratado pues donde las potencias industriales, megaindustriales, con países tercermundistas, la competencia es pues terrorífica. Uno, yo quisiera preguntar al señor que estaba ahí se me va el nombre. Entonces acompaña esta noche. Sí, el señor que dijo que los jóvenes... Paul Loren. Claro, Loren, ¿no? Si me podría explicar el debate entre David Ricardo y Adam Smith, por favor. ¿En qué compartían sus puntos ideológicos, filosóficos, económicos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, por favor, Miguel, tú querías decir algo. Una pastilla que en Bolivia cuesta 1.500 soles, $1.50, claro, acá nos las venden a 24 soles. Si bien es cierto, es importante las libertades y estas no se pueden vulnerar, es importante que la ciudadanía también tome conciencia de que hay un libro de reclamaciones de protección al consumidor.
y que cumplamos con algunos procedimientos. ¿Por qué? Porque si tú comunicas estos excesos que tiene el mercado muchas veces, y si está debidamente protegido por un órgano que se encarga no de regularlo, pero sí de mejorar su comportamiento, obviamente van a tener sanciones y los propios productos, por el propio comportamiento del mercado, van a disminuir. No hablemos de intervencionismo, porque eso de ninguna manera se va a dar, pero sí de que de alguna u otra manera el mercado sea regulado en tanto y en cuanto por la propia ciudadanía. La protección de datos al consumidor es un documento que firmamos y que dice, señor, en mi país usted puede vender una cápsula contra el cáncer a 24 soles y en Bolivia lo compra usted a un 50. Justo quería complementar la idea. Nosotros somos una economía social de mercado, ¿no es cierto? Y eso implica que sí existe intervención del Estado y eso no tiene nada de malo. El Estado puede intervenir cuando se generan situaciones de posiciones dominantes en el mercado. Eso lo dice. Entonces, no, por ejemplo, o en situaciones de emergencia, claro, y también, evidentemente. Pero, por ejemplo, la lógica del sistema, vamos a hablar de la lógica. ¿Cómo tú puedes hacer que bajen los precios en esta lógica del sistema sin intervención del mercado? Es con la participación de más oferta. Pero en este caso no se puede porque hemos firmado un tratado que dice yo no voy a dejar que entren otros. No, está bien. No. Lo que estamos hablando primero es el mercado, porque nosotros somos, como país independiente, nosotros podemos abrir nuestro mercado para que vengan más laboratorios, una serie, y por un tema de oferta y demanda pueden venir muchos más laboratorios. Igual esto se puede llevar a los bancos, ¿no? Por ejemplo, si lo comparo con los bancos, acá no te dicen que no vengan más bancos en un tratado. Al contrario, lo que hay que abrir es la cancha dentro de esta lógica para que la propia competencia haga que los precios bajen. Hace poco ustedes lo vieron cuando vino esta oferta de precios de Telefónica y ahora se pusieron todos de acuerdo y pasó el tema. O sea, no hay que confundir a veces los conceptos, sino porque nosotros con nuestra propia independencia como país podemos abrir muchas posibilidades, pero sí. Pero ojo, en productos farmacéuticos sí es un escándalo. Nadie está diciendo que no. En productos farmacéuticos sí es un escándalo. ¿Por qué? Porque pastillas, entre estas pastillas que pueden costar $1, en el mercado cuestan 20 y tantos soles. O sea, lo que dice la señora es verdad. O sea, eso sí es verdad. Pero ¿quién defiende eso? Nadie, pues. Por eso. Ahora, ¿por qué hay que buscar ciudadanía que permita que la misma población tome las cartas sobre el asunto a través de un libro de reclamaciones y exigir llenar el libro. Totalmente de acuerdo para que contigo, se encargue, pero ¿no? el tema de fondo es un tema económico, ¿no? O sea, el tema del reclamo, como tú de este mecanismo, que es muy importante, eso no va a solucionar, porque ya estamos hablando de un hecho posterior. Entonces, busquemos fórmulas, ¿no es cierto?, que puedan solucionar el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo, bajo la lógica del sistema, es primero abrir que haya más competencia. Y a mí, por ejemplo, ya como y creo que acá es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos cerrados los mercados? Si somos una economía de libre mercado, social de mercado, ¿por qué no vienen más empresas? ¿Por qué no vienen más Una inversionistas? reflexión en 5 segundos, por favor. A ver, es complicado eso del libre comercio en el mundo de la industria farmacéutica simple y llanamente porque existe el universo de las patentes, que son monopolios. Entonces, de ahí ya tenemos un problema, son monopolios legales. Yo para tener mi derecho de propiedad sobre mi casa no tengo un monopolio, o sea, no tengo una ley especial sobre mi casa. Industrial. Todos tenemos una noción de derecho de propiedad y tenemos una ley general sobre el tema. Ese es el punto. Bueno, caballeros, de todas maneras, siendo un tema tan interesante y que esperemos sea parte de la agenda política, tendremos oportunidad en otro momento de... Hay un candidato a la vicepresidencia de un partido que... Señor Klimper, que representa que está directamente, esos intereses. Claro. Sí, pero yo quiero ver en la lógica, yo creo que hoy día lo que más prima en el mundo es el acceso a la información y eso ha hecho que el comercio internacional se revolucione y el Perú no puede perder esa oportunidad. Nos vamos a la pausa. Yanina, adelante con las noticias. Lucha, estudia, lucha con firmeza.